Vamos para ello entonces a leer en el libro a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Dice la palabra de Dios en esta hora, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El verso 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Gloria al Señor. Vamos a hablar unos minutos en esta hora sobre la tentación. Qué importante es como jóvenes no desconocer este aspecto de la vida cristiana, en la cual todos vamos a ser tentados. Entonces, hablar de la tentación es hablar de un tema y de un aspecto en que el cristiano se enfrenta y se enfrentará en su trayectoria con Dios. La tentación es algo que es inevitable. Nadie puede impedir el ser tentado. Ahora bien, la tentación básicamente significa, o se le llama a un estado en que uno se siente impulsado a hacer algo, independientemente de las direcciones que tome, buenas o malas. Entonces, qué bueno es saber que nosotros vamos a ser tentados en algún momento de la vida. Y esto no es trascendental. Lo trascendental es cómo reaccionamos frente a la tentación. Ahora surgen diversas preguntas. Si yo soy tentado, ¿estoy pecando? ¿Cómo hacer frente a una tentación? ¿Cómo salir de la tentación victorioso? Son incógnitas que pueden surgir en nuestro corazón, y que la palabra de Dios es un recurso divino que tiene respuesta a todas nuestras incógnitas. Gloria a Dios. Las tentaciones, por su naturaleza, despiertan curiosidad. ¿En qué se sentirá si hago o acepto la oferta? Y no podemos olvidar que el ser curioso es peligroso y también es nocivo para nuestra vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. La Biblia habla en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, verso 1, donde los discípulos se le acercan al maestro y le dicen: maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les enseña y da unas directrices sobre el Padre Nuestro, y una parte de esta oración, Jesús dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora puede asaltar a nuestra mente el pensamiento de que Dios nos mande las tentaciones para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra integridad delante de Él. Pero no es así.
Porque Dios no necesita tentar a nadie para saber si somos fieles o no, porque Él lo conoce todo. Dios es omnisciente. Alabado sea el nombre de Jesús. Las tentaciones surgen entonces de cada uno de nosotros. Las tentaciones son aquel estado en que sentimos un impulso, una atracción sobre algo que nos gusta y que en el momento se nos está ofreciendo. Así que la tentación casi siempre es inclinada hacia la parte oscura, hacia lo malo, hacia deshonrar a Dios, hacia traicionar nuestros principios. Pero el texto dice: no nos metas en tentación. No quiere decir que Dios nos mete en tentación. La Biblia dice, por el contrario, que Dios no tienta a nadie. En Santiago capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 14. Lo que quiere decir allí Jesús es: no permitas que yo sea tentado. Consultando en diferentes versiones de la Biblia nos damos cuenta que una de ellas dice: no permitas que sea tentado, mas líbranos del mal. En la oración del Señor Jesús en San Juan capítulo 17, también el Señor dice en esa oración: Padre, no te pido que los quites del mundo, refiriéndose a sus hijos, a sus discípulos, a ti y a mí, a su iglesia. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Las tentaciones van a llegar a todos: ancianos, adultos, jóvenes, niños, adolescentes. Pero el problema aquí no es ser tentado, es cómo reaccionamos frente a las tentaciones. En Santiago capítulo 1, el verso 12, por ejemplo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria a Dios. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes se lo aman. El verso 13: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. El verso 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Gloria a Dios. Entonces hay una secuencia para finalmente caer en el pecado. Y precisamente lo que Dios no quiere para ninguno de sus conquistadores es que seamos conquistados por el pecado, que seamos conquistados por el mal, que seamos conquistados por el mundo, por sus innovaciones. No, Dios le dice a Jeremías en un momento donde Jeremías estaba deprimido, y Dios le dice: Jeremías, levántate, anímate. Jeremías capítulo 15, el verso 19, Dios le da fortaleza y le dice: levántate, y si te convirtieres a mí, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, dice la Biblia, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Gloria al nombre de Jesús. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 10. Gloria al Señor. El versículo 13 dice de esta manera: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación,
Él les dará también una salida a fin, gloria a Dios, a fin que puedan resistir. Cuando nosotros somos tentados, hay uno que nos está cuidando, hay uno que nos está brindando la salida para vencer, para triunfar sobre la tentación. Para culminar en esa hora de ese hermoso día, llegamos a pensar de que nuestro Salvador, el Señor Jesús, se hizo a nuestra semejanza, se hizo a nuestra condición humano como nosotros. Y dice el texto que dimos lectura en Hebreos capítulo 4, el versículo 15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, pero dice la Biblia, sin pecado. Gloria a Dios. Así que el verso 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Tenemos a uno que fue tentado en todo, pero no se dio a la tentación, sino que triunfó frente a la prueba. Y ese que tenemos también es poderoso para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, para guardarnos sin mancha, sin caída, y un día estar allá en su gloria y recibir la corona de la vida eterna. Las tentaciones nos permiten para poner a prueba nuestros principios, nuestras convicciones, aleluya, nuestro fundamento, nuestra identidad. Gloria a Dios. Así que en esta tarde yo te invito, joven, sal adelante. Yo no sé si estás siendo tentado, pero tienes a uno que es poderoso para ayudarte a salir de la tentación triunfante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.